Hey, hola, qué bueno que llegaron. Justo me encontraron leyendo sobre biotecnología, ciencia que utiliza tecnología para modificar organismos vivos, sistemas biológicos o algunos derivados de ellos. ¿Para qué? Para producir productos nuevos o modificar los que ya existen. No se crean que la biotecnología es una ciencia nueva. Ya los egipcios modificaban genéticamente el trigo hace 3000 años. Por ejemplo, el pan de tu tostada modificado genéticamente. Qué rico. Incluso esta ciencia nos brinda mejores medicamentos para sentirnos más aliviados. La cerveza y el queso que disfrutamos viendo la selección también son productos de la biotecnología. Sí, todo esto y más tiene que ver con la biotecnología. Y si querés entenderla mejor, quédate a escuchar este nuevo episodio. Mi nombre es Alejandro Valero y esto es Astronómades, tu podcast favorito de astronomía. Capítulo 5. Buenas amigos de Astronómadas, querida comunidad. Hoy tenemos el agrado de tener a la doctora en Ciencias Biológicas, María Florencia Tukeli, gran amiga de la casa. Y bueno, hoy te invitamos, Florcita, buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Te invitamos a que nos cuentes un poquito quién sos a qué te dedicas. Bueno, yo soy biotecnólogo, licenciada en biotecnología y biología molecular, egresada de la Universidad de La Plata. Eh, También soy doctora en ciencias en el área de biología, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Hago investigación en el IPAT, que es un instituto de doble dependencia entre el INTA y el CONICET. Dos instituciones de mucha trayectoria en lo que es desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Bueno, un poquito eso soy, a eso Muy me bien, dedico. bueno, perfecto. Bueno, ahora que nos contaste un poquito qué haces, a qué te dedicas, contanos cómo llegaste a dedicarte a la ciencia que hoy estás, en la cual estás trabajando, estás investigando. ¿Cómo llegaste? ¿Fue de chica? ¿Fue más de grande? ¿Cómo dijiste, bueno, me quiero dedicar a esto o me gusta esto, ¿no? Es esto que Ah, llegaste a esto. Empecé con el tema de las ciencias más exactas, biológicas. Empecé de chica, en octavo año, porque bueno, cuando llego a la escuela había hasta noveno. Eh, Tuve una profesora que fue muy inspiradora para mí, Merceditas Elordi, que nada, me hizo fascinarme por el mundo. Ella enseñaba ciencias naturales y hizo que me fascine todo eso. Y bueno, así fue que o sea, en el secundario decidí hacer una tecnicatura en química. Ya llegando al final del secundario, como que me di cuenta que me gustaba la química, pero más me tiraba a la parte biológica. Inicialmente quería estudiar licenciatura en genética. Estaba lejos, muy lejos de casa, se estudiaba en Misiones, yo soy de Mar del Plata. Y bueno, y así buscando algo parecido, encontré esto, biotecnología y biología molecular, que me encantó, es una carrera que me resulta eso, muy fascinante todo el tiempo, o sea, la perfección de lo biológico en toda su complejidad me cautivó. Así que medio así, pero no es algo. Yo de chica pasé por todo. O sea, yo quise ser desde bombero, veterinaria, médica, fotógrafa, hippie, todo, todo quise ser y un poco más. Y bueno, y así fui como madurando en esto de ir conociendo, indagando, preguntando y preguntándome hasta llegar hasta esto, ¿no? Esto que soy hoy, más o menos. Qué bonito lo que decís porque también me ha pasado con otras personas que he entrevistado que me han dicho que fue un profesor o una persona adulta que me llevó, en el caso de la astronomía, llevar a ver el cielo nocturno. Y vos, bueno, por acá Merceditas decía que se llamaba la profe, que te fue enseñando, y su pasión te fue enamorando de las ciencias biológicas. Ahora, inmediatamente no pudiste estudiar porque estabas en noveno. ¿Qué empezaste a hacer como para a investigar más sobre lo que querías hacer? O ya en octavo dijiste, perdón, no noveno, octavo, dijiste ya quiero hacer esto y ya está. O empezaste a No, investigar, para empezaste a ver videos, empezaste a leer, contactarte con alguien, nada. nada. No, nada de todo eso, no. Y de hecho, bueno, esto, lo más parecido que encontré dentro de lo que era
en el nivel secundario, ¿no? Fue decir, bueno, voy a estudiar a la técnica, que es una tecnicatura en química, en industria de procesos, se llamaba así, pero bueno, para que se entienda, es una tecnicatura en química. Y otra vez me encontré con gente muy inspiradora. Creo que o soy muy influenciable o es poder valorar, ¿no? También esas presencias en nuestra vida, porque cuando llegué a la escuela había un proyecto, no era solamente aprender sobre química, era un proyecto institucional, involucrarse en a conciencia no sé, de las medidas que tomábamos, de lo importante que era comprometerse con lo que estábamos haciendo. eh, y creo que poder entenderlo desde ese lado hizo que me gustara cada vez más, ¿no? Y así fui construyendo. No sé si nunca fui muy de, por ejemplo, no, nunca fui de documentales, de mirar así, Mira, nunca fui del Discovery. No, no. Eh, sí, cuando ya estuve en la técnica siempre fui muy aplicada, muy de estudiar, igual en la facultad, pero no me pasa esto de curiosear así, de ir indagando en temas random, pero ahí no es tanto mi estilo. te fuiste más al texto después, Claro, después, sí, o sea, obviamente en la facultad me tocó estudiar tal y cual. leer mucho y profundizar y ir empezando, y ahí sí, por ahí, ya con la carrera más avanzada y con algunas cuestiones un poco más formadas, sí me empezó a gustar esto de leer un poco de más, de temas que estaban relacionados con mi carrera, aunque no fueran la obligación de la carrera, pero eso surgió mucho después, o sea, en octavo ni cerca, solamente dije, bueno, el gran paso para mí ahí en esa época, octavo noveno, fue decir, bueno, me cambio de escuela, yo estaba en una escuela en la que era mi casa, para los docentes, para mis compañeros, mis amigos desde el jardín de infantes, como que fue eso, ¿no? Como no sé si una certeza a los 13 años, pero sí como esa sensación de que yo tenía que estar en otro lado porque lo que yo quería estaba en otro lado, aunque tuviera que dejar atrás todo eso. Lo hice cuando cambié de escuela, lo hice cuando estudié la carrera, que bueno, obviamente tuve la suerte, el privilegio de poder tener una familia atrás que bancara, que yo hiciera una carrera en otra ciudad, aportando lo mío desde el económico y desde el compromiso con el estudio, ¿no? Pero también eso, la decisión de decir, bueno, no, lo que yo quiero no está acá en Mar del Plata, está en La Plata, bueno, voy, estudio allá y como en eso sí fui muy decidida, pero en todo lo demás, no sé. Hablando de vamos, ya quiero salir un poco de la introducción, pero quiero ahondar un poquito más sobre cómo fue esto de irte a vivir a otro lado para poder estudiar. O sea, como vos decías, salir del seno familiar, del seno de amigos, de la comodidad, y bueno, irte a vivir a otro lugar, eh, lejos, cerca, más o menos, pero bueno, era una distancia que no puedo ir en bicicleta, ni es de decir, bueno, tengo que coordinar para viajar porque sale una plata, bueno, cómo fue todo ese proceso y qué te pasó a vos y que evidentemente logró más este amor que vos tenías por este conocimiento que el quedarte, ¿no? De decir, bueno, me quedo y elijo algo que haya que Mar del Plata. No, preferiste irte igual. No fue fácil, soy muy familiera, de familia grande, de cumpleaños a diario prácticamente, todo así. Eh, y al principio extrañé mucho, pero tuve la suerte de llegar a La Plata, ¿no? Que, sin tener este conocimiento previo de la dinámica de la ciudad y demás, es una ciudad que yo súper recomiendo como estudiante porque te encontrás con que muchos están en la misma que vos, ¿no? Claro. Y gracias a eso, y lo que a mí me ayudó a sostener toda mi carrera ahí, es que los amigos se hacen familia, porque nos vamos agrupando en esto de que, bueno, estamos todos medio solos hasta que nos juntamos y la verdad que es una experiencia que yo súper recomiendo, poder salir del seno familiar y te hace crecer en un montón de cosas, obviamente esto, ¿no? De, bueno, no siempre podés viajar cuando querés, a veces no te lo permiten los compromisos con el estudio y a veces, porque lo que decías vos, a veces la economía no lo permite tampoco, pero realmente yo creo que me formó mucho como persona en un montón de cuestiones.
realmente esto, si cuando alguien me dice, estoy pensando si me voy o me quedo, porque yo no, andate, andate, hacelo, Claro, pero no con desapego, porque yo de hecho es esto, nunca, no es que me fui, me olvidé, sino realmente pude apreciar y valorar todo lo que estaba dejando porque no iba, ¿no? Volví en el medio, yo no hice mi carrera casi al día, pero dejé un cuatrimestre porque sentía que no era para mí, no estaba pudiendo, también a veces por un poco autoexigencias, ¿no? Pero claro. dejé la carrera y en ese momento sentía que no tenía idea de lo que quería en mi vida, no sabía si quería seguir o no, si me gustaba, si no me gustaba, un caos en mi mente, 2 meses y me di cuenta que no, que tenía que seguir ahí y ahí volví. Pero bueno, no sé, a mí me gusta Qué bueno. contarlo porque a veces parece que todo tiene que ser, ¿viste? Yo soy muy así No, de que que todo te quieren, que a veces hay que salir del plan porque es necesario cambiarlo o a veces para eso, para revalorarlo y volver con más fuerza, no sé, más convicción. no puedo agregar nada más porque es tal cual lo que decís. A veces uno necesita mirar desde afuera para poder evaluar que es algo que realmente lo que uno quería, que está perfecto y muy lindo lo que contás. Llevando también más bueno, al plano de la carrera, para que nos cuentes bien la carrera. eh, entonces, Flor, ¿qué es la biología molecular? Y más específico después la biotecnología, que es a lo que después te preferenciaste. No, son carreras que están muy relacionadas, la biotecnología y la biología molecular lo que estudia son procesos, la biotecnología por ahí es más amplio, más, incluso tiene como más visión más industrial en la carrera cuando estudiamos, y tiene que ver con todo lo que involucra seres vivos o alguna parte de algún ser vivo en un proceso tecnológico. Desde, no sé, puede ser, y que cuando yo estudiaba era el boom, hacer cerveza, no sé, yogures fermentados y demás, o bueno, hasta hoy en día también hay bioreactores que cultivan células de tejido para sostener hasta que llegan los trasplantes de órganos funciones vitales. Wow. Sí, es como muy amplio, pero bueno, en la industria del vino, por ejemplo, todo lo que es las levaduras, las fermentaciones, todo eso está muy relacionado con la biotecnología. Y la biología molecular es como que estudia más los fundamentos de todo eso y las técnicas que aplica tienen que ver más con un nivel más subcelular, El ADN como y más ¿no? el Sobre el ADN. ADN, las proteínas, todo lo que implica macromoléculas y vías metabólicas y demás, y la forma de estudiarlos, ¿no? Todo lo que es genética, todo lo, no sé, bueno, ahora están muy de moda todo lo que es estudios de datos completos, las ómicas que te muestran todas las proteínas del organismo, todos los Ah, genes del organismo, todas las formas que te, bueno, todo eso es un poco biología molecular. No sé, otro ejemplo, lo que es todo del ADN que decía vos, todo lo que es registro de datos genéticos y demás, todo eso es biología molecular. bien. Y cuando comenzaste a interesarte por la carrera, digamos, ¿qué era lo que más te llamaba la atención dentro de esto de la biotecnología? ¿Algún tema más específico? O... A mí me fascina y me rompe Ah, la te sigue cabeza y me fascinando. vuelve a fascinar, y me vuelve a fascinar cómo todo está tan minuciosamente sincronizado, cómo todo son como todas piezas de un engranaje tan grande y que todo funcione bien en sus distintas formas, ¿no? Desde una bacteria hasta un organismo superior, y que cada molécula tiene su función y todo está pensado, y que cuando parece que la información es redundante, en realidad son mecanismos para que eso nunca falle. Toda esa cosa tan orquestada me parece increíble, fascinante, y poder indagar y seguir investigando para descubrir cómo es que esto sucede o por qué esto sucede, me parece increíble. Y bueno, y en esto también de la investigación y en estos años de carrera, también esta misma fascinación en lo que es el análisis de los datos, de los resultados, ¿no? Como
de poder mirar los resultados buscando una respuesta y por ahí encontrarme con otras cosas y que se abran cada vez más preguntas, no tantas respuestas, pero eso, ¿no? Como que me permite siempre seguir curioseando y indagando un poco más y desafiándome también. Creo que es eso, el desafío permanente de buscar respuestas que no siempre encuentro. No sé, en general en las ciencias pasa esto, no siempre se llegan las respuestas, pero el desafío constante de hacer más y mejores preguntas, ¿no? De poder y buscar la forma de responderla, aunque después la respuesta no llegue, aunque la respuesta que llega no tenga nada que ver con lo que pensaste al principio, eh, todo este proceso me parece fascinante, además, de El la proceso biología del molecular. método científico, ¿no? Que es lo que Un poco sí. Entonces, buscan. bueno, no quiero hablar del el método científico No, pero, porque algunos me van a decir que no es un método, pero bueno, ah, parte muy bien, de algún método científico. está bien. eh, Como que se ha ramificado el método científico, ahora hay varios. Eh, es una sí, tal técnica, cual. no deja de ser una técnica. Pero, Pero bueno, bueno, tiene mucho de, esto, ¿no? De la observación, claro, de todo lo que viene atrás. Sí. la investigación. Bueno, ya que bueno, encontraste tu carrera y todo, y bueno, vemos que te apasionas por lo que vas hablando y contando. eh, en este momento te estás dedicando, estás haciendo, si vos me dijiste fuera del micrófono que estabas haciendo docencia e investigación. ¿En dónde hacías esta docencia e investigación? Soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero funciona en Balcarce, en el mismo predio donde está el INTA, que es una estación experimental muy grande. Ahí hay desde campos experimentales, hay un tambo, hay reservas ganaderas, bueno, hay un poco de todo. Y también hay una facultad formando profesionales para ingeniería agrónoma y agronómica y licenciatura en producción, licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos, licenciatura en producción vegetal y en producción animal. Son esas 4 carreras. Y ahora un par de tecnicaturas que se están poniendo en marcha, tecnicaturas eh, universitarias. Estoy Correcto. como docente en primer año de las carreras, en química analítica general y introducción de química. Y además, como que volví al primer amor, porque volví a desenvolver todo lo que aprendí en la secundaria y un poco más también de la facultad, pero bueno, como volviendo a las bases, no tiene nada que ver con la biología lo que enseño, pero bueno, pero lo manejo. Y, y hago investigación en el grupo de biotecnología de la reproducción en el laboratorio de producción in vitro de embriones, que lo que hacemos es optimizar la técnica de producción in vitro de embriones bovinos. Particularmente yo estoy trabajando en la primera etapa de la producción de embriones, que es la maduración, que tiene que ver con acondicionar la gameta femenina, el ovocito o el óvulo, más comúnmente, pero bueno, el término es ovocito, eh, lleva un proceso de maduración, o sea, un tiempo de maduración que eso implica que después esté apta esa gameta para poder, esa célula para poder ser fecundada por el espermatozoide. Y bueno, yo estudio las vías que hacen que ese proceso se pueda optimizar y bueno, cómo estamos trabajando sobre eso, ¿Vos en qué un etapa poco. estás de ese proceso? En la primera, o sea, de la producción in vitro embriones, la primera etapa que es el acondicionamiento de la gameta femenina, de la parte del óvulo. Vienen los ovarios desde los frigoríficos, es material de descarte en los frigoríficos. Ah, Nosotros los juntamos en un frigorífico cercano a la estación experimental y de ahí tomamos las células que después ponemos a madurar. Y bueno, yo estoy estudiando un poco de eso, ahora intentando de a poco meterme en la parte de bioinformática y todo lo que es como la bioinformática es todo lo que es el estudio biológico, pero en la compu, digamos, en la computadora, análisis de datos, programas y demás. Lo que queremos hacer es optimizar, como poder analizar los datos que están disponibles desde otra mirada antes de ir al laboratorio a probar cosas, ¿no? Como ir metiendo un poco de todo eso. te tengo que preguntar porque como es un tema de moda y ahora se está utilizando para prácticamente todo, digo, ¿utilizan ustedes la inteligencia artificial?
No, en nuestro laboratorio no. No aún. No, no por ahora, puede pasar, pero por ahora no. Eh, de hecho, bueno, la parte de informática, todo lo que hacemos en la computadora, la inteligencia, o sea, atrás es la nuestra, la del Claro. análisis más rudimentario. Más- Flor, ¿y nos podrías explicar de manera sencilla cómo es este trabajo que vos hacés? ¿Cuáles son las técnicas que usás? Si son fáciles de explicar, para poder entender un poco de cómo se trabaja, además de esto que vos me decías de los datos de la compu, cuáles son, Bueno, o las máquinas que utilizan, cuáles son las cosas que sirven para poder no, hacer la investigación en tecnología, en biotecnología. lo más importante para lo que es el éxito, digamos, en estas técnicas, el éxito sería la producción de embriones que después van a ser transferidos a un animal. Obviamente, el éxito, digamos, como general, ¿no? Para mí, avanzar en cada etapa es éxito, digamos, como el éxito productivo de generar un embrión que pueda ser transferido y que después se dé una vaca, digamos. Perdón, te corté. Ese es uno de los objetivos. Otros objetivos que tienen que ver con las técnicas que nosotros usamos están más relacionados con lo que es conservación de diversidad Ah, genética, bancos de reserva de recursos genéticos. eh, por ejemplo, esto es muy importante para lo que es, sobre todo en los últimos años, se está viendo que va a ser muy importante en la parte de producción de vacas lecheras, pero bueno, es difícil por ahí explicar sin entrar mucho en tecnicismos, pero bueno, va por ahí. Poder criopreservar, poder conservar diversidad biológica de alguna manera, es parte de los objetivos de algunos nuestro tecnicismos te laboratorio. permitimos, no pasa nada. Algunos, que no te vayas por tecnicismo, pero está muy bien que algunos, bueno, algunos es No, bueno, necesario para poder decir algunas cosas, sí. son necesarias, así que está bien que lo hagas. Pero bueno, en cuanto a las técnicas que usamos, esto que te digo, partimos de un órgano completo que es el ovario, un tejido, el órgano, básicamente nos traen los ovarios de vaca que son más o menos de este tamaño, como un ojo, de ahí sacamos el material biológico que nos interesa, que son los óvulos. Esto funciona igual la vaca que las mujeres, digamos, en un ciclo natural, se ovulan no tanto, o sea, en su ciclo ovárico, en el que algunas gametas llegan a ovularse, algunas no. Claro. Nosotros lo que hacemos es tomar todas, menos la que está a punto de ovularse, porque eso genera otro microambiente, y lo que queremos es favorecer el desarrollo de todas esas que tomamos. Entonces después, esas células se ponen en un medio de cultivo que va a una estufa en condiciones lo más fisiológicas posibles. Bueno, y parte de mi trabajo particularmente es buscar que esas condiciones sean cada vez mejores para que sean más y de mejor calidad las gametas que llegan a ser fecundadas después. Porque a veces pasa que parece que madura, o sea, parece que está bien cuando la mirás, digamos, en la lupa, pero después, al momento de la fecundación, hay fallas o luego no prospera. Bien. Y en este análisis que vos decís que haces con el tema de la investigación con cada óvulo, bueno, o en estos procesos, ¿has visto, digamos, después de una vez que han terminado todo el proceso, si ha funcionado lo que vos querías probar? En algunos. Sí, en algunas veces sí y otras son líneas que están ahí en proceso, pero sí, sí, o sea, la realidad es que nosotros tenemos en el laboratorio de producción, siempre hay una base de producción para ir chequeando que el laboratorio esté funcionando y que todas las variables experimentales que vos puedas introducir, eh, Perfecto. o sea, que el resultado que veas sea por lo que vos querés evaluar y no por cualquier otro factor. Entonces se hacen maniobras de rutina como para ir controlando que todo lo demás funciona bien. Entonces que la variable que vos introdujiste es la que genera el cambio que observás o no. ¿Y has tenido así alguna, supongo que has tenido muchos proyectos, muchos trabajos a lo largo de todo este tiempo de carrera, y has tenido así algún éxito en donde vos o tu equipo, digamos, ¿no? Que donde vos digas,
bueno, nada, estoy orgullosa y es una experiencia que te sigue motivando a seguir estando en la carrera, digamos, ¿no? Trabajando en lo que hacer. Me pasó, bueno, durante el doctorado publicamos un trabajo con el doctorado lo hice en genómica animal en otro grupo dentro de la misma institución, pero que no tiene nada que ver con biotecnología de la reproducción. Sí analicé genes marcadores de pubertad en hembras bovinas también. Ahí empecé con las vacas. Uno de los trabajos que es mi favorito eh, es usando herramientas bioinformáticas, y lo que hicimos fue detectar, eh, a ver, tengo que ir un poquito más allá. Cuando se arma el genoma de referencia, así como cuando se habla del genoma humano, seguramente conozcan el proyecto Genoma Humano, que fue famoso y que fue el que dio lugar. Lo que sucede cuando se arma un genoma de referencia, se ensambla, es que después es como cuando vos encontrás variantes, se refieren a eso, por eso es de referencia, ¿no? Entonces, bueno, en este pedacito que es igual a, no sé, al cromosoma 15 de tal, así, bueno, nosotros encontramos una variante en el genoma de referencia que hacía que un gen completamente no estuviera en el genoma de referencia. ¿Por qué? Porque la vaca que se usó para referencia no lo tenía. Y esto no generaba ninguna característica fenotípica o apreciable en la vaca como para que no la pudieran usar como referencia. Digamos, la perfección no existe. Pero sí, me gustó mucho este trabajo porque a partir fue medio casual que tengamos que empezar a indagar en eso. Justo habíamos elegido estudiar este gen y cuando fuimos al pedacito de secuencia que teníamos no estaba en el genoma de referencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Lo estábamos viendo que aparecía, que podíamos amplificarlo, secuenciarlo y demás por técnicas, la técnica de PCR. Entonces, bueno, empezamos a indagar y a buscar herramientas que nos permitieran llegar a esta conclusión de que a la vaca le faltaba un pedazo, que en ese pedazo del genoma, digamos, el genoma es el conjunto de todos los genes de un organismo. Y la vaca esta no tenía ese pedacito, entonces todo lo que aparecía después parecían como variantes de un gen muy similar que sí estaba reportado, bueno, estudiando en animales muy similares como la oveja, bueno, encontramos las secuencias del padre de esa vaca, viendo, bueno, que esto fue todo gracias al boom que hubo de la disponibilidad de datos genéticos en bases de datos públicas, y esto de que la ciencia es colectiva y de que se construye, porque si todos esos datos no hubieran estado disponibles, yo no hubiera podido llegar a eso. Y me pareció, por todo eso, me pareció una de las que, bueno, no tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero dentro de mi carrera también me ayudó a pensar diferente, ¿no? Como Wow. tener que romper una estructura y decir, bueno, esto va por otro lado, y dar un trabajo re lindo. Bueno, creo que el científico está todo el tiempo en esto de prueba y error, de prueba, éxito y error, para justamente, como vos decís, a modificar el pensamiento y ir por otro lado, por otra variante. Está muy bueno que lo hayas dicho. Y en tu carrera, digamos, ¿no? Que esto, bueno, muy lindo lo que contaste, pero digo, en tu carrera, ¿cómo haces hoy, en la actualidad, para actualizarte? ¿No? Porque sabemos que la biotecnología debe ser algo que todo el tiempo está actualizándose, cada vez los avances tecnológicos nos abruman, ya es increíble, como recién hablamos de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo haces vos, personalmente vos, como para actualizarte o en el proyecto que estés haciendo o en tu carrera en general? Leo mucho de otros que están trabajando igual que yo, o que, bueno, pero que me preceden y que tienen mucho más trayectoria, o que bueno, a veces de los que saben más que yo, y a veces me doy cuenta que por ahí no sabían tanto más que yo, porque bueno, también eso vas descubriendo, que en el mundo hay, o sea, que todos vamos publicando y haciendo nuestro camino en base a esto, y todos tenemos trabajos mejores y trabajos peores,
y demás, pero bueno, siempre buscando dar lo mejor y que, bueno, en el camino también uno aprende, entonces te vas mejorando. Pero bueno, mucha lectura de trabajos científicos, básicamente, de otros grupos, de otra gente, de otros lugares del mundo, de acá de Argentina, de un montón de personas que estamos trabajando en cosas parecidas pero distintas, o bueno, y así. Muchas veces es tanto lo que hay disponible Claro, que lo que, como que el método va haciendo ir como sectorizando, ¿no? Enfocándose, bueno, necesito resolver esta cuestión, voy a buscar la bibliografía que me acerca a resolver esto, aunque haya un montón de cosas relacionadas a lo que yo estoy haciendo, poder ir como, no sé, como abriendo burbujas de información en torno a algún tema específico y leer sobre eso. Por ejemplo, ahora estoy con una técnica particular que quiero optimizar, entonces bueno, leo a ver cómo hicieron otros esta técnica y qué resultados tienen y cómo los informan, porque después yo también voy a tener que informarlo, entonces ir viendo todas esas cuestiones. Y algo que por ahí no sé si mencioné tanto, pero que para mí es fundamental del que hacer, es la discusión con tus pares, después con el equipo de trabajo. El hecho de, bueno, toda esta lectura y todas estas ideas que van surgiendo y demás se enriquecen y se fortalecen o se descartan. A veces es como, bueno, nos está yendo. Creo que sí está buenísimo poder compartir con un equipo de trabajo. Hoy tengo uno y la verdad que estoy muy contenta por eso, porque nada, estamos en la misma y por ahí nos copamos, a veces hay que resolver cuestiones más triviales, más de gestión o cosas así, pero cuando podemos ponernos a discutir y a hablar y a elaborar ideas sobre el trabajo en sí, sobre el tema que nos interesa, está buenísimo. Está buenísimo. ahora te quiero llevar a otro lado, otro como costadito de tu vida, bueno, no lo hablamos todavía en el podcast, pero me interesa, o cuando hablábamos fuera del aire, me interesa que lo hablemos. Esto de la fe y la ciencia, que muchas veces se cree que porque uno es científico no puede creer en alguien superior o en una presencia superior, o al revés, o directamente solamente, o el que cree, digamos, no puede asociarse con la ciencia. Y Flor tiene estas dos cosas y por eso queríamos hoy en este día, en este tema tan distinto que venimos trayéndonos a astrónomas, queríamos contarle también esta partecita de Flor que bueno, ella convive con estos dos mundos. Entonces, Florcita, te queríamos preguntar sobre tu experiencia, cómo es llevar una vida de fe. eh, para también contarnos un poquito a qué se debe esto de la vida de fe, porque yo digo vida de fe y parece como si fueras monjita, y o hermana, la hermana Flor, no es, Flor está casada, pero aún así tiene una vida muy profunda de fe y de hace años, y que siempre la llevó de la mano del estudio de la ciencia. Por eso queremos que nos cuentes un poquito cómo es llevarla adelante, bueno, en este episodio, que así también podemos aprender de eso. Yo creo que la clave es como a cada cosa asignarle su lugar, ¿no? Yo eh, estoy convencida de que hay cosas que la ciencia no puede resolver y ahí entra Dios, digamos. eh, Así como otros ven en esto de la ciencia un cuestionamiento, a mí me parece como la respuesta más obvia a la existencia de un Dios, en el que yo creo, porque me resulta muy difícil que todo sea al azar. Veo esto que les contaba hoy, ¿no? Tan orquestado, me cuesta entender que sea porque sí. Y Porque se dio, claro. creo que ahí es cuando, cuanto más conozco de ciencia y cuanto más me meto y cuanto más a lo chiquitito voy y sigo encontrando eso tan organizado, digo, bueno, esto no puede ser casual. Entonces, descubrí en mi profesión y en mi vocación científica también una forma de, al contrario, de acercarme a Dios y a la fe desde esta cuestión, ¿no? De mantener el asombro y que un poco es esto, ¿no? Bueno, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no puedo ver, que no puedo saber,
pero son y están. Entonces, no sé, me lo inculcaron de chiquita y toda la vida de fe viene eh, como, no quiero restarle diciendo esto, pero como de tradición familiar. Pero bueno, en algún momento tuve que tomar, o sea, a medida que fui creciendo, fui cuestionando, fui viendo, evaluando, hay cosas que yo soy católica practicante y hay cosas que me gustan, cosas que no de la iglesia y cosas que se viven de una manera u otra, pero en cuanto a la trascendencia y el Dios que está atrás, eh, mi profesión me fue ayudando a reencontrarme con esto, desde esto, de Wow. fascinarme por lo que no entiendo. Que al revés de por ahí del común es que la ciencia te demostraba que no, en realidad vos, todo lo contrario, la ciencia te demuestra que cada vez que sí, que hay una presencia. Bueno, vos Que bueno, si fue como en la teoría del Big Bang y el mundo explotó a partir de un átomo, que bueno, no lo sabemos, una partícula de lo que sea, yo creo que esa primera partícula, que después, bueno, no es como el relato bíblico, que es eso, es un relato, es una forma de explicar que sí, de tiene que ver, entender. bueno, con un área en la que no me voy a meter ahora, pero cual sea, digamos, ese primer origen, para mí alguien lo creó. Para mí es Dios, para otros puede ser otro, pero no logro ver o nunca me pasó de sentir que eran cosas incompatibles. Porque creo que es eso, que la ciencia explica algunas cosas y la fe te explica otras, mientras que no quieras que la fe te explique la ciencia o que la ciencia te explique la fe, me parece que de ahí, ¿no? Como que son compatibles en eso. Claro, en tu entendimiento, ¿quién más que Dios puede hacer este mundo tan perfecto y tan, es verdad, mantenernos con vida, ¿no? A mí que me gusta también mucho la astronomía, decir que esté el sol a una distancia acorde que pueda permitir la vida en la Tierra, que al mismo nos dé calor, pero al mismo tiempo que no nos mate Así quemados, es. y que la Tierra se mantenga en la misma posición para que eso pase, o sea, todo sucede de una manera increíble y la verdad que es muy difícil creer que todo fue por casualidad, como vos decís, al azar. Así que entiendo esa parte que vos decís de que todo te fue llevando a que seguramente a crecer en la fe, de que esto no puede ser por casualidad. Así que, bueno, muy lindo también esto que contás. Y ahora un poco para terminar y no robarte más tiempo, porque sabemos que Flor tiene una vida complicada, pobre, porque complicada en el sentido de que obviamente tiene muchas cosas que hacer y nosotros le robamos este tiempo. Eh, Así que bueno, gracias por ese ratito. Nada, ¿cómo te ves de acá a unos años? ¿Trabajando en lo mismo? ¿En otro lugar? ¿En otra ciudad? ¿Cómo te ves? A veces es difícil proyectarse, ¿no? Porque a veces uno no sabe lo que va a hacer este año, pero digo, en cuanto a lo profesional, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo querés seguir tu carrera? ¿Dónde te gustaría llegar? Bueno, mira, si me lo preguntás, es muy tortuoso el camino de la carrera científica porque eh, cuesta mucho llegar a lo que es la estabilidad laboral, ¿no? De decir, bueno, esto, pasar por becas, concursos, estar todo el tiempo validando ante gente que no te conoce, que no te evalúa, por ahí tiene esa particularidad del sistema científico que tan cuestionado está hoy, ¿no? De quién hace ciencia o cómo, eh, Claro, nos lleva muchos pasos de ir validando, de esto, por ahí en un trabajo te evalúan la calidad humana, que es algo que a nosotros no nos evalúan, responsabilidad, compromiso, relación con los padres, con un montón de cosas, de habilidades blandas, ponele, sí. en el sistema científico no se analizan tanto. Eh, es como más productivista, ¿no? En Claro. muchas cuestiones. Eh, y muchas veces me cuestioné si yo era capaz, si podía, si tenía ganas de seguir metiéndome a todo esto que implica periodos de no saber, eh, por ahí para el que no está dentro del sistema, de no saber si vas a cobrar el mes que viene, que cuando se te termina la beca es tu último sueldo, que no es sueldo, que es stipendio, entonces tampoco tenés otros derechos laborales porque se te paga para estudiar, pero al mismo tiempo es una dedicación exclusiva, entonces es tu forma de sostén económico. Lo elegí y lo sigo eligiendo,
Y hoy sí estoy en un momento que, a pesar de que todavía no llegué a esa estabilidad en cuanto a la permanencia, porque bueno, también eso, ¿no? Como te vas poniendo más grande y tenés otros compromisos, la economía empieza a pesar más, Claro, ¿no? No, hubo momentos en los que podía vivir sin cobrar y seguir trabajando igual, otros en los que se hace más difícil. claro, Hoy mi realidad es otra, como decía, estoy casada, tengo 2 hijos, bueno, y toda la complejidad que tiene. Sin embargo, hoy no dudo de que esto es lo que quiero hacer. ¿No? Y que quiero hacerlo así, en el sistema científico nacional, público, que quiero seguir construyendo desde este lado, aportando en este lugar. No sé si voy a, ya digo, no sé cuánto, cuánto tiempo me va a llevar llegar a poder permanecer en esto, pero es lo que quiero. Y hoy me veo, me proyecto siguiendo en esto, como en este grupo, con estos temas u otros que vayan surgiendo, pero siempre como como en eso. En otros momentos no sé, así como de chiquita pensaba en ser cualquier cosa, de grande también. En el momento pensé, bueno, me dedico, no sé, a cualquier otra cosa que sea menos trabajo, menos horas, o sea, salir del trabajo y no tener que pensar en el trabajo. Y hoy me pasa que no me pesa pensar en el trabajo, sino que me asaltan ideas así por ahí. Eh, Es como el... sé que te estoy robando más tiempo y te pido disculpas. Solo te puedo hacer una pregunta más, No, no, porque no. justo me surgió ahora. Tengo confianza para levantarme e irme, tranquilo. Tal cual. Eh, si, si vos pudieras elegir otro lugar de trabajo, y no, vos ya sé que lo dijiste recién que elegís este, digo, pero ¿se puede trabajar de otra cosa, por lo menos en Mar del Plata o cercanía a Mar del Plata, en biotecnología? ¿Se puede trabajar de otra cosa además de lo que estás haciendo? Sí, sí, de hecho hay empresas biotecnológicas tanto en Mar del Plata, acá en Balcarce también. eh, no quiero, no quiero mentir, porque no me acuerdo bien qué hacen, No, no, claro. pero hay industria que se dedica a esto de la biotecnología y hay acá cerca, digamos, y también he pensado en mandar el currículum. Entre mis muchas opciones, he pensado, no, y digamos, también me doy cuenta que no tengo ganas porque no hago nada en pos de eso, de irme, Claro, ¿no? Como tal que cual. hago todos mis esfuerzos por permanecer, a pesar de que todavía De que me sea está difícil. costando llegar, estoy poniendo todas mis fichas ahí jugando al pleno a poder quedarme. Pero sí, sí hay alternativas. Y bueno, y además hay épocas más favorables que otras para un sector, para el privado, para el Claro, público. Hoy estamos en una época en la que irse al sector privado es favorable, digamos, claro. como en el Principito, las condiciones son favorables. Pero bueno, yo acá estoy, me quiero quedar. Iba para ese lado la pregunta. Muy bien. Bueno, Flor, te súper agradecemos el tiempo, porque, insisto, Flor es mamá, trabaja y bueno, tiene un día, los días son complicados, fundamentalmente, porque solo por ser mamá ya es complicado, después encima estudiar, investigar, trabajar y es un montón, así que gracias por este ratito. Y para si alguno te quiere contactar, alguna red que quieras decir, por si quiere contactar a una, tal vez por trabajo, tal vez por, bueno, para conocer un poquito más, tal vez alguien quiere estudiar también la misma carrera y bueno, tenga la confianza de escribirte y preguntarte cómo puede empezar o dónde puede empezar a verlo, también. Si tenés ganas, alguna red que quieras, tal vez Instagram Sí, Instagram puede ser @florzuccheli, eh, el mail es florzuccheli@gmail.com, no sé, perfecto. con esas, Buenísimo. Con así esa que red me recordás. está bien, que si alguno quiere contactar a Flor para, bueno, para, como dijimos, empezar la carrera que le gustó o esté interesado, ahí está, obviamente por algún trabajo biotecnológico seguro también, bueno, después verá ella si quiere o no, pero está muy bien. Así que, bueno, Flor, muchas gracias y gracias por este ratito. Y bueno, y a Bueno, ustedes,
amigos de Astrónoma, de comunidad, le decimos gracias también por estar, por escuchar este perdón. capítulo. Sí, por favor. Sí. Ale, yo quiero también agradecer por la entrevista y también por llevarnos a recorrer un poco todo esto de nuestro camino en todo esto que, bueno, esta fascinación y esto de contar, que a veces no nos damos estos espacios para poder hablar desde otro lado, ¿no? Dejando los tecnicismos de lado, desde más de los sentires, y estuvo buenísimo. Así que gracias. Gracias por el espacio. Amigos de Astrónoma, gracias por estar, gracias por escuchar este hermoso capítulo que hemos compartido con Flor, que es una amiga de la casa, como les dije, y bueno, que nos trajo otro tema interesante en el que hoy se vive mucho en la actualidad. Gracias, chau, chau.